buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos. Bueno, yo tengo a otra persona maravillosa, a otro actor maravilloso, Alejandro Bordanove. ¿Qué tal todo? Muy buenas y muchas gracias por invitarme. Oye, te vemos todas las tardes en televisión española y ahora te tengo aquí en mi casa virtual, así que sobre todo darte muchas las gracias antes de empezar. Gracias a ti también por compartir Oye, este espacio. yo siempre, tu personaje está gustando mucho, la serie está gustando mucho, está siendo un éxito. Oye, también te decirte no solo las gracias, sino enhorabuena, antes de empezar con las preguntas, enhorabuena por todo el éxito que está teniendo la serie. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos y ahora que hemos tenido reestructuración de horarios y nos hemos subido, está yendo, hemos mejorado. Hemos mejorado. Hombre. Estamos ya estrenando el 10 y eso Hostia. es una alegría. Y petándolo también por ahí en Latinoamérica y demás, ¿eh? Fuera de España, que oye, Sí, que también es otro mérito. por lo visto, estamos en el top 10 de los países, de algunos países de Latinoamérica. O sea que también muy contentos, la verdad. O sea, obviamente siempre es un gustazo que tu trabajo sea bien recibido y es el caso. Bueno, pues hablando de trabajo, te vas a enfrentar, no sé si te han dicho tus compañeros, te vas a enfrentar a la primera Mm, pregunta, no te la han dicho, no te la han chivado, qué No cabrones. tengo ni idea. Miriam sí la sabía, pues se habían chivado y otra igual, pero bueno, tú no lo sabes Vale, porque no te la que decir. Bueno, pues te vas a enfrentar a esta primera pregunta clásica, que es la que hacemos a todo el mundo que viene al programa por primera vez. verás. Es un poquito profunda, ¿eh? Wow, vale. ¿Quién es Alejandro Bordanove? Ostras, me imaginaba que esta pregunta podía existir. Y mira que también me había preparado más la de quién es Atanasio. Luego si ¿Quién quieres es, te también te la pregunta, si quieres. ¿Quién es Alejandro Bordanove? Creo que es una pregunta muy complicada de responder. Alejandro Bordanove es una persona muy compleja como todas las personas, sin duda. Yo, así como datos curiosos, no sé, yo nací en A Coruña, pero nací un poco por casualidades del trabajo de mi padre. Me parece bonito porque es la tierra de donde salió mi abuela, pero realmente estuve ahí unos meses. Viví hasta los 2 años en Madrid, luego me instalé en Barcelona. Y ahí he vivido toda mi vida hasta prácticamente hace un año que me vine a Madrid para rodar Valle Salvaje. Yo desde muy chiquitito, mi padre me llevaba al teatro y él me recuerda que era tan pequeño que me dormía en las butacas del teatro. Y desde entonces empecé a ver ahí arriba una magia que me cautivó totalmente. Y tuve clarísimo que me quería dedicar a ello. Tuve que luchar un poquito contra estas voces internas y sobre todo externas que intentan cuidarte, intentan protegerte y te dicen que mejor estudies una carrera antes de dedicarte a esto y luego ya si eso, pues no. Luché contra esas voces, las superé y empecé a formarme como actor. Primero hice el bachillerato artístico y luego me formé en el Instituto del Teatro de Barcelona. Hice Es, los es 4 años. importante. Es importante, por ejemplo, Alejandro, el apoyo familiar. Hablabas de esas voces que no sé si son de tu familia o contigo mismo, porque al final cuando haces una carrera de este tipo también tus voces internas te dicen, oye, no sé si lo mejor o lo peor, aunque me guste o quiera ser actor. ¿Cómo ha sido importante, por ejemplo, el apoyo de tu familia? Yo creo que es imprescindible el apoyo de tu familia y sobre todo en ese momento que tienes 16 17 años, empiezas a hacer el bachillerato y tienes que encaminar tu vida y es como tienes que tomar decisiones muy grandes siendo muy joven. A mí eso, o sea, yo he tenido la suerte de que pues desde pequeño conecté con el teatro y descubrí una pasión, pero pienso, llegó a los 17 años sin haber tenido esta suerte. Y yo que sé a qué quiero dedicar los otros 40 años de mi vida. O sea, me parece un momento crucial, muy importante en el que estás muy solo y tienes pocas herramientas. Entonces, sin duda, el apoyo familiar es imprescindible. Es muy importante. ¿Y cómo fue de importante? Porque me parece un dato creo que fundamental, porque tu padre te llevaba al teatro. ¿Qué fundamental también ha sido eso para que tú quieres luego ser actor? Que te lleven tus padres al teatro, porque no todo el mundo hace eso. No Yo es creo algo que habitual. para mí fue el detonante, como te he dicho, de descubrir este mundo y descubrir una magia que pasaba ahí encima del escenario. Y eso fue el enganche inicial para decir, yo quiero más de esto, quiero saber qué pasa ahí arriba, quiero subirme ahí arriba, quiero participar de esta magia. Y me acuerdo que cuando estaba acabando tercero de primaria, que esto es Hostia. chiquitito, tocaba escoger las asignaturas extraescolares que harías el año siguiente, en cuarto. Y el cuarto de primaria era el primer curso en el que en mi colegio ofertaban teatro. Y me acuerdo con mi madre en casa.
¿Qué hago? ¿Inglés? ¿Hago? Y yo, no, no, yo quiero hacer teatro. Quiero hacer teatro porque es la primera oportunidad y ahí fue mi primer contacto con el teatro. Y, y desde entonces, clarísimo, pero respondiendo a recopilando tu pregunta, que mi padre me llevara al teatro fue, yo creo que imprescindible para descubrir este mundo. Hostia, pero qué importante, porque, por ejemplo, yo hablo ya de mi cosa personal, cuando yo iba al instituto. Yo, por ejemplo, en mi instituto no se ofrecían clases extraescolares, por ejemplo, de teatro. Qué importante también para la cultura, no solo eso, sino también para futuros actores, ¿no? Que se quieran dedicar a esto o intentarlo, saber si les gusta, ¿no? A lo mejor hay gente que no tenía esa opción y no sabe si ha podido llegar a ser actor en su vida, no lo sé, o actriz. A ver, no vamos a engañarnos, no la oferta cultural, pero el contacto que fomentan en la educación con las artes es bastante justito. Ya, por eso En te todos digo los que. niveles, ¿eh? No solo en teatro, Pues también en claro. literatura y también en música y también en plástica. O sea, es un contacto bastante justito y bastante excepcional. Entonces, sí, sí, la verdad es que tuve suerte de que ofertaran esta extraescolar. También es verdad o sea, son muchos los niños que van al teatro. O sea, ahí también entra Claro. cómo era mi niño y qué carácter tenía mi niño. Y de repente, mi niño sentado en esa butaca vio ahí una cosa que hizo match, ¿sabes? Pero me refiero Tío, que no ya, porque ya, mi ya. padre me llevara al teatro, o sea, Ya, ya, claro, claro, claro. hubieron muchas casualidades que ahí se alinearon, ¿no? Pero sí, 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 tuve Y de la suerte de ahí, que luego también me ofertaron teatro en el cole. y de ahí de Galicia a Cataluña, donde te has formado prácticamente todo lo que has hecho, ¿no? Donde hiciste los cursos y donde te has hecho la mayoría de tu carrera, ¿no? Hasta ahora que has dado un poco el salto a Sí, Atención sí, o Española. sea, yo te digo que nací en Galicia porque Claro, siempre es un dato curioso que me claro, hace ilusión compartir, también porque mi abuela materna era de Galicia y entonces siento que eso nos conecta. claro. Pero si me preguntas de dónde soy, yo soy catalán, soy de Barcelona. Mm. Desde los 2 años vivo ahí y me he formado ahí, he crecido ahí, he aprendido ahí. Sí. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, de importante la formación? Así que, ¿qué es lo que ahora, por ejemplo, que lleva ya tiempo en Valle Salvaje? Hiciste también, no sé cómo se llama la serie diaria que también hiciste en Cataluña, ¿cómo se llama? Con Seaford, es que no sé cómo se dice. Como si Es que fuese ahí. no quiero decirlo porque voy a decir mal. Venga, va, atrévete, como si fuese ahí. No, no lo voy a decir. Es que soy muy malo con los Como, nombres y como si fuera ayer, como si fuese ahí. como si fuera yo. ¿Cómo ha sido importante la formación? Es decir, ¿qué recuerdas, por ejemplo, de tu año de formación ahora que estás en Valle Salvaje? Que, por ejemplo, también estuviste, yo creo que en Chavalas. O Ujú. sea, ¿qué te acuerdas de esos primeros años de formación? La formación es imprescindible, sin duda. Yo creo que hay un peligro, que ahora intentaré no meterme en un jardín, pero Bueno, bueno, yo creo que hay un peligro, que es que a veces parece, para la gente externa, nuestra profesión parece muy accesible, ¿no? En el sentido de, y ahora con todo el universo youtuber, influencers, TikTok, redes sociales, hay algo de que yo me pongo una cámara, me invento un no sé qué, me grabo y ya soy actor, ya soy actriz. Cuidado, no, eso no es así. O sea, actor, ser actriz, necesitas unas herramientas y para ello está la formación. Entonces, para mí, la formación es imprescindible como base y es infinita. Yo hice 4 años en el Instituto del Teatro y de ahí salí con muchísimas herramientas para teatro. claro, Instituto del Teatro. He tenido la suerte de que las he podido poner en práctica porque justo cuando salí de la formación me cogieron en un proyecto de ese otro, o sea, como he ido haciendo una carrera, sobre todo en Barcelona, de teatro, donde he podido poner en práctica todas esas herramientas, pero también te confesaré, me sentía cojo en cuanto a herramientas para cámara, porque no son las claro, mismas, claro. no lo son. Y para mí, Valle Salvaje, entre muchas otras cosas, está siendo una formación en cámara. Estoy haciendo el Instituto del Teatro, pero para cámara ahora. Pero, Pero sí, la formación imprescindible. pero siento, yo creo que no te metes en ningún jardín. Yo creo que eso es una cosa que. Eso es lo que estabas hablando un poco de los influencers, de que muchas películas o muchas producciones escogen actores y actrices que se parecen mucho a su papel sin tener apenas formación, Justo. eso no es un melón que ya se ha abierto muchas veces, o no tantas como se debería, pero sí que es verdad que se ha hablado del tema de las herramientas de los actores, que al final tú tienes que hacer.
Tú eres actor, tienes que saber actuar. Y saber hacer otros personajes separados de ti, que pasa es tu profesión. Sí, claro, pero ¿qué es saber actuar? Claro, ¿Sabes? Ahí es donde entra la formación, porque saber actuar no es aprenderse un texto y decirlo como yo, Alejandro, lo diría. claro. Es aprenderse un texto, construir un personaje, saber analizar ese texto, mirar los antecedentes, los conflictos, el objetivo y luego también ceñirte a las herramientas que necesitas en base a donde estás actuando. Si yo estoy en un escenario con 50 personas delante, no es lo mismo que si estoy con una cámara, o si estoy con 1000 en cambio de 50, o si estoy con 3 cámaras en cambio de una. Todo es diferente y a todo tengo que adaptar mi trabajo de interpretación. Y, y cómo, por ejemplo, hablando un poco de ese trabajo de interpretación, cómo afronta Alejandro los retos? Porque primero tú has hecho hiciste más teatro, luego audiovisual. ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo, como actor a los retos, Alejandro? ¿Cómo eres tú como actor? ¿Cómo te enfrentas a los retos? A los ¿Cómo, retos en general. sí, a los retos actorales, cómo los confrontas? ¿Y cómo te preparas los papeles? Cuando diste, por ejemplo, salto del teatro a la televisión? ¿Cómo te estás enfrentando a los retos de Valle Salvaje? ¿Cómo te enfrentas tú como actor a eso? ¿Cuáles son las herramientas que utilizas tú? Mira, a mí me gusta, o sea, creo que la pregunta es muy amplia, pero me centro en, por ejemplo, Vale, el reto de construir personajes, porque es un reto. vale, A mí me gusta mucho construir personajes. qué bueno. Y eso quiere decir encontrarles una fisicalidad, encontrarles una voz, encontrar un gesto, encontrar un movimiento, encontrar un cómo mira, un cómo ríe o cómo se enfada, construirlo. Es verdad que a veces eso me ha llevado a pecar un poco de demasiada máscara, ¿no? Construyo tanto que los alejo de mí. Entonces ahí también hay algo que tengo como que saber calibrar entre construir y rellenarlo, o sea, aportarle de mí Alejandro persona. Pero eso, a menudo tiendo a afrontar los retos desde la construcción y sobre todo física. Sí, hay veces que es como un caminar, un de Claro. repente pues los pies juntos, un gesto con la mano. Me acuerdo que había un personaje que hice en una obra de teatro que era así como un futuro, quería ser abogado y no sé qué, y era como un tipo como muy nervioso, muy ansioso, muy de maquinar y de pensar mucho, y como mucho movimiento interior, y lo construí a partir de este gesto. Iba con la mano y como todo el rato me iba apretando aquí, como iba Hostia, qué rascando así bueno. los dedos. Yo qué sé, no lo sé. Claro, son esos pequeños gestos que te hacen anclarte al personaje, me supongo, ¿no? Sí, 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 les da una nota de particularidad. Obviamente, después hay un texto que eso también construye, hay una situación, unos conflictos, unos personajes externos que la otra mirada también te construye, y también hay un vestuario y una caracterización. O sea, y si nos centramos en Valle Salvaje, es el ejemplo más claro de Claro, por la eso, ¿cómo caracterización que sería hay. cómo sería, por ejemplo, dando un salto a Atanasio? ¿Cómo es su fisicalidad? O sea, ¿cómo les construiste a partir del físico? Pues a mí Atanasio tampoco es que Ya. me bajara la Virgen, o sea, Atanasio lo fui encontrando, Ya, pero, ya. pero hubo algo muy determinante cuando lo vi, cuando me miré en el espejo, cuando sentí el vestuario que pesa muchísimo, esas capas, o sea, sí, ese vestuario que pesa tanto, y con la caracterización, evidentemente, con la peluca, con todo, cuando me vi en el espejo. Me coloqué en otro sitio y a partir de ahí es ponerle un texto, unas emociones, unas situaciones, unas relaciones y el personaje aparece. Quizás sea a lo mejor una frase muy dicha o muy tal, pero, por ejemplo, Valle Salvaje, esta nueva etapa en la que estás ahora, Alejandro, ¿es un antes y un después? ¿Puede serlo? No lo sé, no lo sé. Te pregunto. A nivel, depende, Un poco depende a de qué todo, nivel. ¿no? A nivel personal, te digo que sí, porque ahí la certeza la tengo yo y ya lo estoy notando. O sea, para mí estoy en un punto de inflexión vital. Ya viene de hace rato y siento que todavía está.
no nos vamos a poner tampoco muy intensos, pero es Normalmente. verdad que 2023 para mí fue un año muy complicado en muchos sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, un año muy complicado. Y de repente 2024 me dio el regalo no solo de Valle Salvaje, sino de venirme a Madrid, porque claro, me he tenido que instalar aquí para rodar la serie. Y ha habido algo del cambio tan bestia que esto ha supuesto, no solo físico, o sea, no solo personal, de trasladarme de ciudad y empezar a hacer nuevas amistades y nuevos círculos, sino también laboral, profesional como actor, que venía en un momento de crisis vital y eso conlleva un punto de inflexión. Entonces, a nivel personal, sí, mi respuesta es sí. A nivel de carrera y a nivel mediático, no lo sé. O sea, es que no lo Ya, sé ni depende de mí, porque a veces mm, sí, ya. no es que no se puede saber, y menos ahora que todavía está vivo. Claro, porque al final me supongo que un papel como este te llega, te cambia, como si te cambia un poco la vida, pero, por ejemplo, tú dirías, por ejemplo, que, así como lo explico, que Alejandro, por ejemplo, como te habla de los malos momentos profesionales sobre todo, porque a mí los personales te voy a preguntar, sobre todo los profesionales, ¿cómo los afrontas en ese sentido, Alejandro? Porque al final un proyecto como vais a hablar, que te da esa chispa, que te hace olvidar las cosas malas que tiene esta profesión, pero las hay, por desgracia, las cosas malas. ¿Cómo se afronta, Alejandro, los valles, por así decirlo? O las bajadas de esa montaña rusa que es esta profesión. Es muy difícil y yo creo que nunca estás preparado para enfrentarte a ello. Tenemos una profesión muy complicada, que eso no se sabe, ¿no? Esa gente que ve Claro, los TikToks y piensa qué divertido, todo esto tampoco lo sabe. Pero tenemos una profesión muy complicada, una profesión llena de inestabilidad, llena de dudas, llena de inseguridad, una profesión en la que tú trabajas con tu persona. El instrumento eres tú, es tu cuerpo y son tus emociones. Entonces, cuando te dicen que no a un casting, a un personaje, es muy difícil no llevártelo personal, porque, y realmente no lo es, pero parece que te estén diciendo no a ti, ¿no? No eres suficientemente válido para hacer esto, no eres suficientemente bueno. Entonces, es muy difícil, es una profesión muy difícil y es eso no se sabe, nunca estás preparado. Yo, como te digo, cuando acabé el instituto, tuve muchísima suerte y qué pena que sea suerte, pero tuve muchísima suerte de ya. tener trabajo. Y eso, hice un montaje que fue un caramelito, pero que fue muy bien. De ahí me nominaron a unos premios. Sí. Bueno, da igual, hice como varios montajes de teatro y durante años estuve enlazando. Obviamente, pues entre montaje y montaje tenía tiempo, pero siempre sabía que una vez acabara este montaje, enganchado más o menos, tendría otro. Y yo pensaba, por desgracia, esto no es lo habitual. O sea, me llegará el momento en el que esto se acabe. Y por mucho que siempre estuve preparado, siempre tuve este run run aquí atrás de Alejandro, no te confíes que esto no es lo habitual. Llegará ese momento en el que no tendrás nada en el horizonte, hasta que no llegó. Y Yo, cuando Alejandro, sí. llegó, ¡buah! Lo pasé fatal. Entonces, nunca se estaba preparado, creo, para Yo, yo, esto. yo, Alejandro, siempre comparo muchas, algunas veces. Sí, y serán otros trabajos así, no sé. Yo digo como el mío, yo comparo el mío. Yo siempre comparo mucho la actuación con el periodismo, que siempre hay ese fantasma del que tú hablas, que nunca sabes cuándo te vas a quedar sin nada. O sea, un poco, yo lo comparo mucho con los actores porque siempre hay que mantener a raya el fantasma, no sé por así decirlo. Sí, está claro. O sea, es que es eso, te acompaña. Eh, Claro. te acompaña. Te acompaña y como actor es muy duro, es muy duro. Tenemos un índice de paro altísimo, los actores, de los más altos. O sea, es que es una pena saber las cifras de la gente que realmente puede vivir de esto y no es pluriempleada trabajando aquí, o sea, haciendo esta obra de teatro, pero a la vez currando en un bar y, ¿sabes? Y yo mismo, o sea, he Sí, trabajado sí. para Inditex, yo también. Quiero decir Claro, claro. que sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que es un Claro. oficio tan pasional, entonces cuando tienes ese día que te ha tocado esa sesión en esa película y que igual solo tienes 3 sesiones, pero cuando llega ese día, o sea, no quiero decir que compense porque tampoco voy a romantizar lo duro que Ya, ya, es, ya. pero hay algo de que estás ahí y yo por lo menos pienso, buah, cómo me gusta esto, Y al final luego cuánto vibro.
Claro, eso voy a decir, pues supongo que ese tipo de cosas al final vibra, y al final tú tienes que tener un motor interno que te ayude también a lo bueno y a lo malo, pero sobre todo que te ayude a lo malo, pero que hay un motor interno que diga, yo quiero seguir siendo actor, o lo quiero intentar a lo máximo, porque esto es lo que me hace vibrar, me supongo. Evidentemente, o sea, si no hay una pasión y no hay un oficio, esto no se sostiene. Ni para lo bueno ni para lo malo, ¿eh? Malo, Quiero claro, claro, decir claro. que si te dedicas a esto buscando el éxito y los followers y los likes y las fotos Uf, por la calle, uno, tarda muchísimo en llegar, dos, no sabes cuándo ni cómo va a pasar, y tres, tal cual llega, se va. Entonces, esto es la punta del iceberg, que es que ni siquiera yo, a mí a veces cuando me dicen, hostia, eres famoso. Uno, que no lo soy. Y dos, no, yo no soy famoso, yo soy actor. claro. La fama es una consecuencia de mi trabajo, pero no es mi trabajo ser famoso. Entonces, sí, tienes que estar Muy muy, amoblado la cabeza, ¿eh? tienes que sentirlo mucho Mucho. para sostener esto, ¿sabes? Tanto lo bueno como lo malo. Claro, pero supongo que bueno, no sé quién te dijo eso, pero al final, claro, estás ahora mismo en una serie diaria que al final es a nivel nacional, al final, bueno, a nivel internacional también, que al final la visualización que te da, por ejemplo, la visibilidad que te da un poco una serie diaria, mucha gente la tiene bien valorada, pero yo creo que para mí es maravilloso para cualquier actor trabajar una diaria que se vea no solo en España, sino en todos lados. Sí, sí, o sea, evidentemente. Evidentemente, cuando nos hicieron la proyección del primer capítulo a puerta cerrada para el equipo y Josep Sister, el creador, nos dijo al acabar, sorpresa, Netflix está con nosotros, fue una locura. De repente es como qué guay que a través de una plataforma tu trabajo llegue más lejos. Claro que sí, cuanto más lejos llegue el trabajo, mejor y más sentido le da. Lo que pasa es que ahora he perdido el hilo de tu pregunta. No, 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 que no, hablamos un poco de eso, de que a lo mejor las famas te llaman fama porque sale en la televisión, que dices, parece que si un actor no sale en la televisión o no sale en Netflix o no sale en HBO o en Movistar, parece que no es actor. Y actor es siempre, yo creo, incluso cuando sale en un teatro de barrio. Actor sé siempre, incluso cuando no puedes trabajar como actor. Y cuando... Que Eso es. ahí es una de las cosas con las que tenemos que lidiar mucho. En plan, hostia, no tengo trabajo, soy actor. Sí, sí. Si ahí está tu pasión y está tu oficio y te has formado para ello, eres actor. Claro que sí, es que cuando se empieza a ser actor y cuando se deja de ser, ¿sabes? Es un poco. Pero lo que quería decir antes o sea, cuando Dime. me refiero a la fama, es Ujú. esta cosa que se ve de cara a la galería, esta cosa Vale. externa del famoseo y los eventos y las fotos y los fotocoles y los followers y las redes y bla, bla, bla. Em, como como es igual la parte más visible de nuestro Claro. trabajo, yo creo que es la que la gente, estoy hablando también en términos genéricos y eso nunca funciona, ¿eh? Pero es la que la gente enfoca más o pone en primer término y para mí es la última. Es normal, al final la mayoría de la gente solo ve los focos, las premiers, las alfombras. La parte de Claro, atrás, justo, mucha gente no sabe que existe, o sabe que existe, pero realmente no sabe qué es la parte de atrás de muchísimos actores que trabajan una vez cada 2 años o vete a saber. justo, claro. Sí, exactamente, es que es ahí donde quería llegar. Eso que la gente ve es la puntita más última Claro, de todo nuestro trabajo que empieza mucho antes y que va más allá de eso. O sea, no porque no estés ahí, no porque no estrenes una serie en Callao y tengas medio millón de seguidores y las marcas te inviten a eventos, no por eso no eres actor. claro. Eso yo No creo por que eso no eres actor. eso, que al final es que yo creo que es un poco así, al final, ahora por desgracia estamos en el mundo de redes sociales y de muchas cosas de estas, pero bueno, al final tú al final mismo estás en un proyecto maravilloso y creo que eso es lo que hay que contar ahora mismo y oye, que siga el proyecto, que siga Valle Salvaje todo el tiempo que tenga que seguir. Por favor, claro que sí. Por favor que Y, sí. Y que tía, siga igual de bien y la gente le guste tanto. hablabas de construir personajes antes y me ha parecido, porque creo que también ha empezado un poco a hablar de Valle Salvaje, de Atanasio, y a ti te encanta, me ha dicho, construir personajes. ¿Cómo fue el reto de construir este personaje? ¿Cómo fue el reto, sobre todo la ropa, el peso, algunas referencias concretas? ¿Cómo fue construir? ¿Cómo fue divertido construir este personaje? Pues fue difícil. Fue difícil
fue complejo porque Atanasio es un personaje muy complejo. Estoy de acuerdo. A mí me llega el personaje, me llega el guión, y en el primer capítulo Atanasio, en el guión, no sale como Atanasio. Está escrito como hombre misterioso. Ah, claro, claro. Ya, Entonces, ya. ya está, es una anécdota. Luego a partir del cuarto aparece y aparece como Atanasio, ¿no? Pero es una anécdota que responde a lo complejo que es este personaje. Entonces, a esta complejidad se le suma el hecho de que una diaria no tiene final, ¿no? Porque se va escribiendo a medida que va avanzando. Y que al principio también mi personaje aparecía como un poco a cuentagotas un poco. Cuentagotas, me lo he inventado, es que a veces me invento palabras del catalán. Sí, a Bueno, cuentagotas, sí, que sale poco a poco, sí. a cuentagotas, justo. Pues con todo, se me hizo complicado la construcción inicial porque más allá del aspecto físico que te Ujú. comentaba de la caracterización, la peluca, el vestuario, el texto, la época, el cómo se mueve, que eso también es otra movida en Total. época, los protocolos, cómo nos sentamos, cómo saludamos, cómo colocamos las manos, cómo ponemos los pies. Todo esto me daba información para construirlo desde un sitio físico, pero luego falta la otra parte, que es por dentro esta persona, cómo es, cómo piensa, cómo reacciona, cómo se emociona, cómo se enfada. Entonces, claro, yo tenía muy poca información de esto. Por lo que te digo, primero porque era muy misterioso, entonces al principio muy bien nadie sabía nada. Dos, porque de por sí en una diaria no está escrita, no está escrito todo el arco, entonces Claro. claro, a mí a veces me llegan personajes donde yo veo que en la página tal de la obra de teatro o en el capítulo tal de la serie, este personaje le pasa no sé qué. Entonces tú tienes esta información que igual desde el principio no la juegas, pero está presente. Ujú. ¿Sabes? Entonces yo puedo incorporarla en una capa de profundidad del personaje, pero yo puedo incorporarla hasta que llega ese momento donde, ¡pum!, esto aflora. En el caso de Atanasio, Atanasio y cualquier personaje de una diaria Ujú. son elementos con los que no puedes jugar. Más allá de lo que está escrito y lo que te pueden contar de hacia dónde irá. Entonces, fue complejo, la verdad. No lo A negaré, mí, fue difícil, pero fue un reto muy chulo también. claro, porque fíjate que habla con muchísimos actores, pero nunca ha hablado, o sea, del trabajo físico, porque claro, también interpretar un personaje e interpretarle bien, hay un trabajo físico de todo lo que tú estás hablando, también hay un trabajo muy intenso físico, sobre todo a lo mejor en una serie de época que tienes que aprenderte muchos movimientos, de la época que nos hacen ahora, bueno, que nos hacían antes, claro. O sea, hay un trabajo físico tremendo detrás también. Sí, creo que tiene que haberlo. Quiero decir que como personas hablamos, sentimos y nos emocionamos, pero también nos movemos. Entonces, como personaje, para darle entidad, tienes que rellenar todos estos huecos. O sea, le tienes que dotar de una emoción y una sensibilidad y también un interior Claro. y un hablar, pero también una fisicalidad. ¿Cómo ha sido conocer Vivos. cada capa de este personaje? Porque claro, hasta lo que hemos visto ahora es un personaje que se ha ido deshojando poco a poco, como una normal en serie diaria, como una cebolla, por así decirlo. O sea, ¿cómo has ido descubriendo poco a poco cada capa de Atanasio? ¿Cuál es la capa que más te ha gustado hasta el momento de este Ha, personaje? ha sido apasionante. Ha sido apasionante. Tengo la suerte de interpretar un personaje que me gusta mucho. Adanasio es una persona muy bonita. Me estoy muy enamorado de este personaje, de Se verdad. Es nota una por los persona. ojos, que te brillan, ¿eh? Es que lo pienso de verdad, estoy muy contento, he tenido mucha suerte y me escriben un personaje muy bonito, un personaje muy complejo como lo somos las personas y un personaje que ha pasado por muchos lugares. Un personaje que llega a Valle Salvaje con una sed de venganza. Bueno, primero no tanto de venganza, pero sí de saber la verdad. Que eso es un Ujú. motor con el que yo, Alejandro, conecto mucho, de querer descubrir las cosas y entender las cosas. Para ponerles nombre, cara, entidad y a partir de ahí decidir qué hacemos. Josep también, Josep Sister, el creador, en las primeras reuniones me marcaba mucho que el motor de Atanasio no era económico, no era en plan, quiero que se sepa que soy un Gálvez de Aguirre porque hay una parte de la fortuna que me toca. No era este el motor de Atanasio, era una cosa más de nobleza, que eso también en aquella época era un valor que igual ahora hemos perdido un poco, pero que tenía mucha presencia. Eh,
Y entonces, cómo de ese motor de búsqueda, de saber la verdad y de conocer su verdad y de saber sobre su persona y sobre su historia. Cómo de ese motor de buscar y construirse, de repente se enamora. Y cómo llega el amor a su vida y cómo el amor a su vida lo trasbalsa todo. Y cómo de repente esa ansia se diluye porque sí que antes de enamorarse va a ver a Pero su va. madre le cuenta la verdad, entonces ahí se activa un motor de venganza. Entonces ahí vemos una parte muy oscura de Atanasio donde está a punto de incluso, incitado por el tío Domingo, está a punto de matar a José Luis. Pero a última hora aparece su humanidad y se arrepiente. Y hay una secuencia que me parecía preciosa cuando la leí, que Domingo le decía, ¿por qué no lo has matado? Y le dice, porque me he dado cuenta de una cosa y es que no soy un asesino. Entonces, ante todo, Atanasio es una buena persona y está lleno de humanidad. Y de repente se enamora. Y como cuando aparece Matilde en su vida, todo cambia ante cualquier pronóstico suyo. ¿Cómo ha sido interpretar sobre todo un personaje? Hablábamos de esa sed de venganza, de que está enamorado, pero ¿cómo ha sido un personaje hasta cierto momento, punto, un personaje contenido, ¿no? Y que ha sabido guardar muy bien y disfrazar esa sed de venganza, también mentir, porque es normal, porque si tú quieres ocultar tu identidad, ocultar lo que quieres, tienes que mentir. ¿Cómo ha sido también de difícil también hacer ese personaje tan contenido a veces? Ha sido un reto, porque ahí nos separamos, Atanasio y Alejandro. O sea, yo no soy una persona contenida. A mí siempre se ríen y me dicen que es que se me ve todo en la cara. En plan, cuando estoy feliz, se me ve que estoy feliz. Cuando algo me molesta, se me ve que me... sí, Adriana, Rocío Suárez de Puga, siempre se ríe de mí porque dice que cuando algo me sorprende, en cambio de sorprenderme, hago como un gesto como un poco de extrañeza y de, entonces, bueno, da igual, que soy muy Sí, 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 expresivo, sí. entonces, claro, de repente ha sido un ejercicio de contención. También la cámara es un ejercicio de contención. Quiero decir que yo también al Claro. principio, y ahí es donde enlazo con lo que decía antes, que esto para mí está siendo un máster de interpretación, yo llegué a Valle Salvaje y yo hice mucho trabajo con los coaches de interpretación y directores, pero sobre todo los coaches, que son las figuras que tenemos ahí, por contener, por hacer pequeño, por pequeños gestos, por miradas, porque yo venía de teatro, Claro. de una formación y de una experiencia en teatro, entonces, claro, hay algo de yo que soy expresivo y encima en las herramientas del teatro todavía más, y aquí era como, no, 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 la cámara pide contención y el personaje más todavía. Yo creo que hay una cosa que tiene las series diarias, como son todos los proyectos, ¿eh? Pero yo creo que las series diarias mucho más, porque normalmente siempre cogen a un reparto, entre comillas, más novato, con menos proyectos y otro con más experiencia. Pero siento que siempre se nota evolución, Alejandro, que tú no lo creas, ¿eh? Sobre todo como espectador, y yo que he sido crítico toda la vida de serie, bueno, yo sigo siendo y de cine y demás. Yo, por ejemplo, yo veo tu evolución ya no solo como persona, sino como actor. Yo veo un Alejandro muy distinto ahora que al principio, ¿eh? Como actor, ¿eh? Sí, y sí que lo creo porque yo lo noto Muchísimo. y lo comparto. Lo comparto yo también, el cómo me enfrento a todas las fases del proceso que es rodar una diaria, desde que recibo el guión y cómo me lo estudio en casa, cómo llego a plató, cómo me proceso, cómo bajo a set, cómo me concentro para la secuencia, cuando dan acción, o sea, sí, 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 noto muchísima evolución. Y es algo que valoro mucho y que estoy muy agradecido y que todavía veo muy claramente, o sea, veo el camino recorrido, pero veo muy claramente el camino por recorrer. Entonces hay algo sí, de valorarlo. A mí me gusta porque, sobre todo, Alejandro, y eso creo que te das cuenta cuando vas viendo otros capítulos o cuando, o mejor por circunstancias de la vida, no puedes ver durante un tiempo una serie diaria que muchas veces me pasa y luego me vuelvo a reenganchar y demás. Y se da muchísimo, por ejemplo, a ti se nota que yo te veo muchísimo más natural actuando que al principio. Se nota mucho por eso, porque yo creo que al principio me supongo, como tú estás diciendo, te costaba mucho más contenerte. Ujú. Y ahora como que lo tienes tú mucho más interiorizado cuando lo actúas. Y está súper más natural ahora que al principio que yo notaba un poquito que a lo mejor como que te costaba un poco la contención, fíjate. Pero ahora yo te noto muchísimo más natural, ¿eh? Puede ser. Hay muchos elementos que entran en Claro, juego también. O sea, yo la primera vez que entré
en los platos de Valle Salvaje, yo flipé. Eso es un engranaje muy grande y de repente yo me sentí muy pequeño. Entonces, hay algo de arrancas un proyecto para el que sientes que tienes pocas herramientas, de repente no es un proyecto cualquiera, te dicen que entra Netflix, Televisión Española, una diaria, 120 capítulos por delante, de repente empiezas a ensayar con actores, actrices que dices como, wow, qué pedazo de compañeros que tengo, muchas cosas, y vienes tú con tu maleta de inseguridades y miedos y mierdas que tenemos todos. Entonces, sí. Desde ahí Cuando- cuesta, y por suerte una diaria te da el tiempo para ir claro. asentando todo esto, y yo ahora mismo entro a Plató y es mi casa, es mi segunda casa, eso es un Te pu- laberinto y vamos, yo hago fa, 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 fa y yo me escabullo por ahí, pero sí, cuesta y seguro que esto influye a lo que, a la observación que tú hacías. Además, ¿cuánto cuesta quitarse esa mochila? ¿Cuánto te costó, por ejemplo, quitarse esa mochila de seguridad? Me supongo que al final esa mochila siempre estará, o no lo sé, pero ¿cuánto te costó quitarte esta mochila de seguridad, sobre todo, como tú dices, en este proyecto como tú dices, Netflix, Televisión Española, un proyecto grande como tú estás hablando? ¿Te costó mucho La quitarte esa de, mochila? La de inseguridad me gustaría pensar que no siempre está, porque o sea, eso tiene intrínsecamente tiene que ver con la persona y con la autoestima. Entonces, Ya. mola querernos lo suficiente como para no sentirnos inseguros de nosotros mismos. Los nervios es algo que no me gustaría perder nunca, porque hay un puntito de estas mariposas en el estómago que son súper chulas. Y sí, yo aún depende de según qué secuencia toque rodar, tengo nervios y me gusta sentirlos, pero no sé, esta inseguridad no sé cuándo se fue. No sé si se ha ido del todo, o sea, Eh, todavía hay momentos en los que rodo una secuencia y pienso, puf, no sé esto que he hecho, igual me matan mañana. O sea, no, Igual pero mañana me cae el guión muerto, Atanasio. claro, de repente Atanasio se ha caído por las escaleras, o sea, no, pero sí, o sea, la he domado mucho, la inseguridad, pero no sé cuándo ni de qué modo, es un proceso. Claro. Hablabas, por ejemplo, estamos muy cachondo de la muerte de Atanasio, pero nunca, fíjate, y mira que he entrevistado muchísima gente de diaria, pero nunca he preguntado, por ejemplo, lo pensaba esta tarde antes de entrar tú, estaba pensando preguntas decía, ¿cómo se tiene que vivir, por ejemplo? Porque pensando en Hannah, en la promesa, ¿cómo Sí. se vive, por ejemplo, la despedida de un compañero? O tú si te vas, bueno, no es que seas caso de un compañero o una compañera, cuando llevas tanto tiempo con ella, ¿cómo se vive una despedida de esas características? Durísimo. Eh, O sea, no quiero ni imaginármelo, Venga, porque esas personitas que hay ahí dentro, igual que el plató te he dicho que ya se ha vuelto claro, casa, esas personitas se han vuelto familia. O sea, compartimos muchas claro, horas claro, y horas muy tempranas de la mañana. Y nos vemos en circunstancias muy extremas. Y compartimos muchas horas también fuera de plató. claro. Y todo esto construye familia y construye rutina. Entonces, pensar que de repente una persona que forma parte de esta familia y de esta rutina tenga que saltar, uff, yo, lágrimas, llorar. Yo lloro mucho y yo llorar todo el rato. Qué, qué bonito y qué jodido el sentimiento. Y creo que es una cosa que las series diarias lo tienen y no lo tienen otras series, otros proyectos, no sé. Cuando estás todo el tiempo con una persona todos los días, ese sentimiento es bonito pero jodido a la misma vez lo que estamos hablando. Sentimiento de Ya, familia, pero claro, tengo que decirte que prácticamente siempre he tenido la suerte de hacer familia en los montajes donde los proyectos en los que he trabajado. Obviamente, en claro, algunos, pues yo que sé, chavalas que mencionabas antes, realmente fui a rodar 2 días por una casualidad muy divertida, pero es otro tema. Fui a rodar 2 días, entonces yo ahí no hice familia porque tampoco me tocaba. claro. Pero en los proyectos donde he estado, he tenido la suerte de hacer familia y creo que es una cosa, depende de muchos elementos, sin duda, y sobre todo de la gente que haya, pero del equipo, pero creo que es una cosa en general un poco intrínseca en la medida en la que es tan intenso lo que hacemos y tan vulnerable
que se generan lazos muy rápido y casi de manera inevitable. Está claro que luego cada uno se implica más o menos o pone el límite donde necesite y es como, bueno, mi vida está ahí y este es mi trabajo. Pero yo, por experiencia personal, hay algo que es que además generar estos lazos, para mí, enriquecen luego mi trabajo. Porque, pues, yo qué sé, sin ir más lejos, Claro, en redes se comenta la buena sintonía que hay entre Matilde y Atanasio. Eso claro, responde a la buena sintonía que hay entre María y Alejandro. claro. Eh, entonces, por ejemplo, Pero que al final la química, sobre todo bueno, en este caso no estamos hablando de Valle Salvaje, pero bueno, a nivel general en la actuación, al final la química no solo bien intrínseca, como mejor sino también hay que trabajarla. Si se trabaja la química, ahí es donde también surge la magia de luego ver una buena actuación o ver que se sienta en la pantalla, lo que tú estás diciendo, ¿no? claro, claro, tú me hablabas de que ahora me ves más natural. Hay algo de que conectas como espectador, conectamos con los personajes y con las historias cuando sentimos que aquello que estamos viendo es verdad. Luego hay muchas formas de verdad, ¿eh? Y el teatro y el Mm, cine construyen convenciones y aceptamos por verdad cosas que no lo son. Bueno, de hecho, nada claro, es verdad, claro, ¿no? claro. Pero Mm, cuando sentimos que aquello es verdad es cuando conectamos. Entonces, cuanta más verdad pueda haber en set ah, o en el escenario, más verdad a ti luego como espectador te llega. Entonces, en una diaria donde el ritmo es tan frenético, eso no quiere decir que siempre tengas que tener buena química con tu compañero claro, para que entonces la química sea de verdad. O sea, la química también se puede construir en set claro. o en el escenario, en los ensayos. O sea, son espacios para construir. Lo que pasa es que en una diaria, que a veces este tiempo no existe, cuanto más pueda venir ya hecho, ¿sabes? Mucho mejor. Además, hablaba de generar sentimientos, de que se juega con tantos sentimientos. Atanasio es un personaje que te genera muchísimos sentimientos. Estábamos hablando de odio, amor, incertidumbre. ¿Cómo has elaborado has generado o elaborado esos sentimientos en Atanasio? ¿Cómo has sido jugar con ese personaje que al final tan jugoso, ¿no? Y tan disfrutado por actor. Desde la verdad de Alejandro y desde sobre todo la verdad de lo que le estaba pasando a Atanasio en cada momento. Em, Creo que otra cosa que define a Atanasio es la intensidad con la que vive las cosas que le pasan y las relaciones que tiene. Hay una madre que ahora estamos viendo que ha venido a Valle Salvaje y que la está liando un poco. Está la Em, cosa. es una madre a la que Atanasio ama. O sea, la ama hasta extremos infinitos y hará cualquier cosa para protegerla y para salvarla. Lo mismo con Matilde, pero lo mismo también con su venganza y con su necesidad de saber la verdad. Es un personaje intenso. En general, no son un poco todos, pero Atanasio también lo es. Y dentro de esta intensidad caben muchas emociones. Entonces, sí, pues una suerte de repente poder jugar con la rabia y el odio, de repente poder jugar con el miedo, poder jugar con el amor y el enamoramiento, poder jugar con la tristeza, poder jugar con la impotencia. O sea, sí, obviamente, todo esto enriquece y hace más complejo al personaje. ¿Tienes algún truco, Alejandro, para entrar en el personaje? Porque yo hablaba hace poco con una actriz de Manual de Señorita que decía que, por ejemplo, para entrar en el personaje entraba a través de su perfume. Olía el perfume del personaje y como que ya se metía en la onda o en el tono de la época. ¿Tú, por Qué ejemplo, tenías bonito, algún truco o algo? qué bonito me Yo, es la, parece, es la sí. primera vez que lo escuchaba eso y me quedé alucinado porque cada uno tiene sus formas, pero nunca había escuchado del perfume. Que olía el Sí, perfume y como que entraba en el mood del personaje. me parece bonito y conecta un poco lo que te decía antes de estas fisicalidades que a Claro. veces le doy a los personajes. En el caso de Atanasio no tengo una fisicalidad concreta. Sí que a veces también juego con un poco las manos. Cuando estoy de pie, Ah, las tengo detrás en la espalda. Hay alguna vez que me han jugado planos de repente qué guay. como él por detrás va haciendo sus cositas. Pero estos son como momentos concretos. No, nada en concreto. O sea, yo creo que es el propio proceso o sea,
el propio tiempo de procesos entre que Mm, llegamos a plató, nos vestimos con lo básico, bajamos a maquillaje, peluquería, te procesan de uno, te procesan del otro, pum, me ponen la peluca, subo arriba, me acabo de vestir, bajo a vestuario, me microfonan, me acaban de cerrar la chalina y demás. Hay algo en todo este proceso que Atanasio va apareciendo un poco. Y ya luego cuando entras a set, em, el resto. Yo creo que claro. Atanasio se construye. Mira, esto es algo que estoy pensándolo ahora, ¿eh? No lo tengo claro. Mm, Pero tengo la sensación que Atanasio se construye mucho en relación con el otro. vale, puede ser. Porque, por ejemplo, con Matilde, hablaba de relación de Matilde, y para mí, por ejemplo, la relación entre Atanasio y Matilde, para mí fue, por ejemplo, la primera vez que Atanasio tenía un vínculo real, yo creo, ¿no? Con alguna persona de Valle, ¿no? Sí, para mí antes apareció uno pequeñito con Alejo, Sí, de amistad, muy bonito. Lo que pasa es que en aquel momento Atanasio tenía otras claro. movidas. Tenía otra cosa en mente, Claro, claro. estaba haciendo de inspector por la casa, hablando con todo el mundo, detective, investigando, preguntando, atando cabos. Entonces, ahí apareció una amistad que no estaba en primer término, pero que estaba. Y sí, ya está, hasta aquí. Es que estaba a punto de hacer spoiler. Ah, bueno, sí, a ver, si hace algún spoiler se puede No, quitar no, también, ¿eh? No no. queremos hacer spoiler, ¿eh? A la gente, que la gente No, lo nada, disfrute. quiero decir que es una amistad que ahí se atisbó un poquillo. Lo que pasa es que no era la trama principal, así como la de Matilde y la de Amor sí que lo ha sido. No era el caso, pero es una amistad que parece que se ha diluido, pero que se recuperará en algún momento. Ah, mira. ¿Y Entonces, ahí también hay un lazo bonito, pero está claro que el de Matilde es el claro. más profundo. ¿Qué ha significado y qué sigue significando Matilde para él? Porque bueno, hablamos de amor, pero algo más tangible, ¿qué significa para él, para la vida de eso está Matilde? ¿Qué significa y qué significa, claro? Eh, para Atanasio, Matilde es un giro de timón, un cambio de rumbo totalmente. Sí, hacíamos la broma de cuando la primera vez que Atanasio y Matilde se acostaron en el pajar, hacíamos la broma de decir, Atanasio se ha desvirgado. Pero creo que detrás de esa broma está la realidad de que Atanasio nunca se había enamorado. Entonces, creo que todos podemos Hostia. conectar con el qué nos pasa cuando nos enamoramos por primera vez, incluso por segunda o por tercera. ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos? Que es que nuestra vida cambia, todo se relativiza, las cosas se recolocan y es lo que le ha pasado a Atanasio. Él se ha enamorado por primera vez y ha encontrado un amor correspondido. Muy difícil por las circunstancias, porque al principio estaba el elemento de Gaspar, porque Ah, sigue estando el de Victoria, bla, bla, bla. O sea, las circunstancias son difíciles, pero el amor en la intimidad de estos dos personajes es real, es sincero y es profundo y es muy bonito. Entonces, pues como a cualquier persona, cuando se enamora uno por primera vez y encima es correspondido, fuegos artificiales, es lo que está viviendo Atanasio todo ¿Y el cómo ha sido, rato. cómo ha sido trabajar eso con María? ¿No? Porque me han preguntado que te pregunte, algunos fans de esto de Valle Salvaje, ¿cómo ha sido trabajar eso con ella? Mira, ¿Cómo trabajar con ella, por ejemplo, a nivel general también, ¿no? solo espero que esto no lo vea María, porque ahora, ay, que se me va, porque ahora voy a decir cosas bonitas y, y no se las merece. No, es broma, no se las merece. Bueno, María nos ve, o sea, que seguro que lo ve, no digo nada, ¿eh? Por eso lo digo. María, o sea, María y yo tenemos una relación muy divertida que es que constantemente nos vamos picando entre nosotros. Pero trabajar con María es un regalo absoluto. Es una actriz increíble, tiene una verdad alucinante, Ya tiene ves. una vida en los ojos espectacular. O sea, hace falta mirarla. Por eso te digo que a veces tengo la sensación de que Atanasio se construye con el otro, porque Atanasio Mm. mirando a Matilde, ¡fum! O sea, es que aparece todo. Trabajar con María es una suerte. Nos hemos entendido súper bien desde el primer momento. Creo que hacemos un match muy bueno, o sea, como que nos complementamos muy bien y sumamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien, también nos divertimos mucho y todo se acaba volviendo muy fácil. Vamos. Entonces, lo que te decía, o Mm. sea, que funcionen Atanasio y Matilde responde a que funcionen Alejandro y María. Es una suerte
de compañera y de persona y la quiero muchísimo, aunque esto lo negaré ante ella. Bueno, ella es una actriz maravillosa. Eso lo dije, se lo dije también cuando la entrevistaste hace como un mes y medio por ahí. Me parece una actriz maravillosa, vamos. Lo Y es. me han dicho que te pregunte también un poco que si, que cuál ha sido la escena más intensa que te toca grabar o cuál es la que guardas más cariño que haya grabado. Sin spoiler, no digas alguna que no haya salido todavía, claro. Ya, es que no puedo hablar, No, pero, porque o sea, de no ha antes salido de, o sea, todavía. Que haya salido no ahora. salió. Vale. Sí, es que van a pasar Ah, cosas para Atanasio muy intensas, y entonces mis tops están ahí. bueno, bueno. Sin duda. Pero hasta ahora que haya salido am, muy intensa de grabar. Para mí fue un reto cuando todo toda la trama, esos capítulos en los que Luisa se puso de parto Ah, hostia. y de repente Atanasio no podía sostener esa situación Claro. y la impotencia de una persona con la que ha empezado fatal porque la amenazó por supervivencia. Luego ha intentado remediarlo, pero Luisa no le ha tendido la mano, pues no me extraña, pues porque Vaya. siempre ha desconfiado. Entonces, como de repente con alguien con quien no has hecho las paces, ¿no? Un poco y le has hecho daño, se ve en una situación extrema a la que te toca ayudarla, pero no puedes y encima su vida corre peligro. Entonces, el nivel de intensidad, de ansiedad, de angustia, de miedo que Atanasio tenía en esos capítulos y a la vez todo eso tapado porque la gente y ni siquiera Matilde sabían de Claro. eso, para mí recuerdo eso como complejo en cuanto a alta Ya. carga emocional. Sí, también el momento en el que Atanasio le confiesa a Matilde, bueno, que un poco lo va haciendo por fascículos, ¿no? Claro, Pero vale, bueno. le va confesando sus verdades. Ahora la última que hemos visto es que Raimunda es mi madre, pero han habido varias de la primera de no soy galeno, soy un impostor, soy un Galvez de Aguirre, quise matar a José Luis. Sí, Madre pero mía. no, yo me quedo con el momento Luisa. Pero claro, hablamos un poco de que las escenas más intensas que le están por ocurrirle, pero siento que un poco, me supongo que al final, un poco la culpa de esto también vendrá de estas curvas que van a venir este personaje, también la tiene su madre, ¿no? Porque claro, Raimundo ha llegado para quedarse un poco. O sea, ¿de qué manera un poco le va a modificar también un poco a Atanasio todo su estancia en Valle Salvaje, claro? ¿Cómo le modifica eso que su madre haya venido ahí para quedarse? Atanasio llega a Valle Salvaje con un objetivo muy claro, que es el que te decía antes de descubrir la verdad. Cuando cree que la tiene, se va a ver a su madre y su madre se la confirma. Y entonces vuelve a Valle Salvaje con un nuevo objetivo que es el de venganza. No para conseguir dinero, pero sí para poner las cosas en su sitio. Y viene Matilde y todo esto Se lo borra. se lo destorota, Mm. lo La reubica difumina. todo. Eh, Sí, bueno, o reformula las prioridades en vale. Atanasio. O sea, eso está, pero pasa a un segundo plano o a un tercero. Entonces, en cierto modo, Atanasio ha logrado una estabilidad en Valle Salvaje. Y llega su madre y Claro. vuelve a ponerlo todo patas arriba. Entonces, será una trama compleja, muy compleja, en cuanto, madre, váyase de aquí porque tengo una vida montada que usted no conoce, de repente mi madre empieza a juzgarme mi vida, se cree que estoy siendo, estamos con Matilde teniendo, o sea, teniendo una relación infiel a su esposo, que yo ahora me echo amiguito del duque cuando realmente, ¿sabes? Como ella no Claro. entiende. Yo tampoco se lo quiero decir porque la quiero proteger, entonces ella se... Bueno, será un momento complejo y será un momento muy complicado porque son dos personas que se quieren mucho, que se quieren cuidar mucho, pero que no saben escucharse.
¿sabes? Entonces, yo voy a querer proteger a mi madre hasta los confines del mundo, ella a mí, pero ninguno de los dos vamos a escuchar al otro, que no, Va porque a no ser, sabemos. va a ser interesante eso, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver también cómo evoluciona esa relación entre madre y hijo, ¿eh? Porque siempre los vínculos paternofiliales y maternofiliales son muy interesantes también. Es Va a una estar guay relación ver eso, ¿eh? Es una relación preciosa y es una relación muy compleja que creo que eso la hace muy humana, muy real, muy de verdad, lo que decíamos. Y también ahí con Inma Sancho he tenido una suerte tremenda Yeah. porque hemos hecho un match muy chulo y nacen cosas muy bonitas. Wow. Mm, Y para ir terminando, oye, pues, pero la, ver- la verdad que sí, sí, o sea, no, hombre, aunque hasta hicieras aquí. spoiler, aunque hicieras spoiler, lo vamos a borrar, ¿eh? No te voy a dejar de hacer spoiler, y menos porque tampoco es cuestión. Pero es cierto que creo que Atanasio ahora mismo está, por un lado, de Matilde, esa venganza un poco reubicada, la madre. Nos espera muchas sorpresas. O sea, no me hagas spoiler, decir un poco en general. Nos espera muchas sorpresas, ya no solo para Salvaje, sino con Atanasio. Nos esperan muchísimas cosas con él. Se vienen muchas sorpresas con Atanasio y se vienen muchas sorpresas en Valle Salvaje. Uf. Muchas, muchas. Pues es que tenéis a la gente Muchas. muy enganchada, ¿eh? O sea, es que Alejandro. te diré que nosotros somos los primeros sorprendidos de los guiones que nos están llegando ahora y de lo que nos están contando de hacia dónde vamos. Entonces, sí, se vienen sorpresas que ya hemos rodado, pero que no se han emitido todavía, y se vienen sorpresas que nos han contado que van a venir. Entonces, sí, sí, Ojalá, sí. yo desearía, fíjate, no sé tú, yo desearía una boda con Matilde, fíjate, yo sí lo veo, ¿eh? Venga, Ojalá, va, ¿eh? va, va. Tú, haz apuestas. Una boda con Matilde, muy bien. Mañana le mando un mensaje a José y digo, oye, a ver, una boda aquí con Matilde y Atanasio. Eso, ¿cómo le llaman? Un Atanilde. No sé, Matanasio, sí, algo de eso, sí. me encanta este match de nombres que hacen. Los sipeos. Este shipeo me parece divertidísimo. Em, Hostia. Mira, ojalá, ojalá, quién te sabe. quería, te quería decir que normalmente, pues, oye, manda un mensaje a los fans, porque hemos hablado de sipeos, de un poco de la gente que te ve, pero bueno, si quieres mandar un mensaje profundo, como tú quieras, o alegre, o como te quieras mandar un mensaje a todos los seguidores de España y del mundo, porque bueno, lo que estoy diciendo, que tiene muchos seguidores, vaya salvaje. Yo a toda la gente que ve Valle Salvaje, lo único que puedo hacer es darle las gracias. Porque Valle Salvaje existe por y para ellos. Cuanta más gente la vea y más gente la disfrute y más gente se enganche y más gente la celebre y la comente, más vida va a tener Valle Salvaje. Entonces, lo único que puedo hacer es la que ha tenido hasta ahora, que es gracias a ellos y ellas, darle las gracias. Y para terminar la pregunta, siempre suelo preguntar un poco qué le dirías a tu personaje, pero si tuvieras la oportunidad, Alejandro, de tener al lado a Atanasio, ¿qué le dirías ahora mismo? ¿O qué crees que te diría a ti? Qué pregunta más bonita, ahora podría llorar de repente. Bueno, pues a lo que te apetezca. En esta entrevista ha pasado aquí de todo. O sea No, que no, yo. perdón, me ha emocionado, pero es que me parece una pregunta muy bonita. Em, yo a Atanasio creo que le daría un abrazo súper fuerte, muy largo, y le animaría a seguir luchando. Le llenaría de fuerza y de coraje para seguir luchando y para hacerlo tan bien como creo que lo está haciendo. Se ha equivocado muchas veces y ha hecho cosas feas. Y ha amenazado a Luisa, y ha estado a punto de matar a José Luis, ha llegado a extremos feos. Pero ante todo tiene un corazón muy bonito. Entonces le daría un abrazo para llenarlo de fuerzas y le diría Joder, que siguiera luchando, joder. que le espera un futuro muy bonito. Oye, pues mira, que me alegro mucho. Yo un personaje que se lo merece, ¿eh? Sí, qué bonita Y esta para terminar. pregunta. Sí, hombre. Oye, pues muchas gracias. Y para terminar, la que no es una pregunta de recomendaciones, para cerrar la entrevista siempre suelo preguntar recomendaciones. Recomiéndame lo que tú quieras. Alejandro, una serie, una película, una obra de teatro que te haya gustado que hayas visto últimamente, música, una cosa, dos cosas, lo que tú me quieras recomendar, Alejandro. Wow.
Piénsatelo un poquito si quieres. Lo que tú quieras, me lo puedo No, pensar. no, es que si me lo pienso demasiado, creo que no, no sé. Mira, hace poco vi en el Valle Inclán, vi Ujú. Los Nuestros, una obra de Lucía Carballal. Ajá. Sí Me sé cuál es, no pareció la he visto, sé cuál es, porque estoy más o menos puesto en el teatro. espectacular. O sea, ojalá, sé que va a ir a Barcelona, al Teatro Nacional, en noviembre, diría. Pero ojalá volviera aquí porque me pareció una maravilla de todo, de dirección, de texto, de interpretación. O sea, una fantasía. De series os recomiendo Adolescencia. Sé que ahora está sonando mucho y todo el mundo la comenta, pero realmente me parece una obra A ti- brillante. Me la recomendaron otro día tras ti y le voy a preguntar una cosa que le pregunté, que se la pregunté a ella. A ti, por ejemplo, porque ¿qué te hizo sentir por dentro esta serie, la adolescencia? Porque a todo el mundo parece que no, pero le hace sentir de una forma. ¿A ti qué te hizo sentir esta serie? Pues a mí, mira, me conectó con partes de mi niño que cuando yo era niño no permitía experimentar. Me lo llevé a un sitio bastante personal, pero había algo de sí, de ver unos caracteres, ver una energía que yo no Hostia, me permití vivir. Y me conectó hostia, mucho con eso. hostia. Joder. Interesante, Pero ¿eh? más allá del viaje Claro. individual, como producto, como serie, me parece brillante. Eh, no sé, de cine sé que voy un poco tarde, pero hace poco vi Asbestas y Oh, Vesta, qué maravilla. flipé. Qué maravilla. Qué maravilla, sí, Buah. qué maravilla. Y de música, ya para, ¿no? Para cerrar un poco Bueno, sí, todo. lo que tú quieras, lo que tú quieras. De música, no lo sé, es que escucho música tan dispar, pero soy muy fan de The Blaze. Ah, ¿Lo conoces? Un sí, grupo sí. de electrónica francés. Sí. Yo que Bueno, o escucho, a ver, sea, no a lo mejor que sea que los conozca mucho, pero yo como soy muy melómano, que escucho música de muchos tipos, lo mismo escucho a Andrea Bocelli como escucho reggaetón, como me escucho pop americano, o sea, yo escucho un poco de también, todo y ¿eh? sí que me sonaba más, Yo eso me también. suena. O sea, me estoy escuchando también el álbum que acaba de sacar Rigoberta Bandini. Estoy Ah, esperando al de Guitarrica. A ver Rosalía cuando da voces. Stromae, por favor, ¿cuándo va a sacar nuevo álbum? O sea, soy muy random de música también. yo igual, yo que escucho un poco de Eh, esto. pero The Blaze siempre está ahí. Ujú. Pues, oye Alejandro, ha sido un placer conocerte. Igualmente, gracias por este Aunque, ratito. aunque ya nos conocíamos físicamente porque te entrevisté con Lorena en el rodaje. Sí, en ese pase de prensa que hicimos. Pero bueno, ha sido un placer hablar un poquito contigo, de conocerte a nivel un poco más personal, también profesional, y desearte lo mejor. Muchas gracias. Que nos reencontremos pronto. Que ojalá sea la primera entrevista de muchas que hagamos, ya sea Ojalá aquí que o en otro sí. proyecto. Y de nuevo, gracias a todos y todas las que van a ver este vídeo y las que ven Valle Salvaje y le dan vida. Bueno, pues desde aquí nos despedimos de Alejandro. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo que ha visto la entrevista, sobre todo a todos estos fans de Valle Salvaje que nos piden todos los días que entrevistemos a todos los de Valle Salvaje 3 veces por día y es imposible. Así que bueno, de aquí nos despedimos de todo el mundo. Un besazo muy fuerte. Adiós.